Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Bill salió para ver cuál era la condición de las paredes de la cueva y si sería mejor reducir sus pérdidas con la cueva ahora o si era lo suficientemente segura como para pasar la noche, pero se quedó absolutamente petrificado después de ver un agujero gigante hecho en el callejón sin salida de la cueva con varios ojos amarillos brillantes mirándolo fijamente. Estaba congelado por la conmoción, ya que lo último que esperaba ver después de salir de la barrera era una abertura hecha en la cueva previamente segura y un número desconocido de bestias que se abrían paso hacia adentro. El temblor de la cueva había hecho que las dos antorchas que Mako había hecho el día anterior se cayeran y se quemaran. Estaba completamente oscuro dentro de la cueva en este momento, con las únicas fuentes de luz siendo el fuego de la fogata que Bill había protegido mientras formaba la barrera y el par de ojos amarillos brillantes que seguían creciendo en tamaño cuando las bestias estaban a punto de entrar por el agujero. Sin otra fuente de luz, Bill sabía que estaría en una desventaja aún mayor de la que ya estaba y rápidamente usó los pocos momentos que tuvo antes de que las bestias entraran en su cueva para pensar en un posible plan para salir de allí. Bill actuó rápidamente mientras usaba su habilidad de viento para hacer una ráfaga gigante de viento para hacer retroceder a todas las bestias que estaban a punto de entrar en la cueva y luego usó su habilidad de la tierra para tapar el agujero, lo que le dio algo de tiempo. De ninguna manera fue efectivo, ya que las bestias también podían hacer un agujero fácilmente, pero le dio a Bill un par de momentos más para pensar. Si estaba solo, fácilmente podría cavar en la tierra y hacer un túnel, pero esta no era una opción viable considerando que tenía otras dos personas que cuidar y todos sus artículos también y su habilidad en la tierra no era lo suficientemente precisa como para lograr hacer un túnel y llevar a Mako y León al mismo tiempo. Otra razón por la que Bill no estaba de acuerdo con simplemente escapar usando la habilidad de la tierra es que las bestias que se acercaban a la cueva probablemente también eran usuarias de la habilidad de la tierra, por lo que podían hacer temblar toda la cueva en preparación para su entrada. Bill se devanó frenéticamente los sesos, tratando de pensar en otra salida, pero nada le vino a la mente en ese momento. Los latidos de su corazón se hicieron más fuertes, pero su cerebro todavía se estaba quedando en blanco. Olvídalo. De todos modos, no soy del tipo pensante. Bill se dijo a sí mismo mientras dejaba de tratar de hacer un plan sólido y simplemente recurría a hacer lo que mejor sabía hacer, enfrentando el problema de frente. Bill rápidamente agarró todos los troncos adicionales que había reunido durante el día y los arrojó al azar sobre el suelo de la cueva. No tenía la habilidad de fuego, pero sí tenía la habilidad de viento. El viento era una habilidad que mejoraba el fuego. Bill aprendió esto después de que él y Mako accidentalmente crearon un ataque conjunto durante su pelea contra Rhino. Agarró con cuidado uno de los troncos que estaban en llamas de la fogata y usando su habilidad de viento aumentó la intensidad de las llamas y dirigió esas llamas hacia todos los demás troncos apagados para que al menos pudiera tener algo de visibilidad durante su próxima pelea. La cueva comenzó a temblar una vez más cuando las bestias intentaron perforar el mismo agujero a través de la pared de tierra que Bill había creado. Sin embargo, esta vez la intensidad fue mucho menor ya que las bestias ya habían encontrado el punto débil de la cueva y ahora solo apuntaban a esa área en comparación con antes, cuando estaban probando un área aleatoria para ver si conducía a alguna parte. Se acabó el tiempo. Bill tenía su armadura de coraza debajo de su uniforme militar y también agarró los protectores de brazo y el cuchillo de combate de Mako. Podía escuchar a las bestias entrar en la cueva y rápidamente salió de la barrera listo para enfrentar a las bestias de frente. Los troncos en llamas liberaron suficiente luz que hizo que los alrededores de la cueva fueran semivisibles. Las bestias resultaron ser escarabajos gigantes. Bill cerró la barrera detrás de él para asegurarse de que Mako y León permanecieran a salvo. Sin embargo, dejó un pequeño espacio de 2 pulgadas en la pared para asegurarse de que el aire fresco aún pudiera circular dentro de la barrera. Los escarabajos comenzaron a salir del agujero uno por uno. Eran de color negro y tenían músculos amarillos translúcidos que se asemejaban a la textura del plástico.
Bill no tenía idea de qué tipo de bestia eran, cuáles eran sus habilidades, fortalezas o debilidades, o por qué no lo atacaban desde el principio. Los escarabajos continuaron creciendo en número y Bill solo pudo ver con horror cómo crecía su número. Puede que Bill no sepa mucho sobre bestias, pero se dio cuenta de que la batalla se iniciaría tan pronto como moviera un músculo. El callejón sin salida de la cueva ahora estaba lleno de filas y filas de escarabajos gigantes que agitaban sus antenas en el aire tratando de sentir algo. Pasaron los minutos y los escarabajos finalmente dejaron de salir del agujero. Bill estaba haciendo un seguimiento de todos ellos a medida que llegaban y, en total, Bill tuvo que lidiar con 46 bestias por su cuenta. Este era un número loco y Bill ni siquiera sabía qué nivel tenían estas bestias. Si todos eran de nivel bajo, entonces la siguiente pelea iba a ser fácil, pero si eran de nivel medio o alto, las cosas estaban a punto de volverse salvajes. A juzgar por el aura general y la sensación que provenía de los escarabajos, Bill tenía claro que estas no eran bestias de bajo nivel. Las bestias también emiten auras al igual que las personas, pero las suyas son más difíciles de detectar ya que tienen un filtro natural que les permite enmascarar su aura para que puedan acercarse a sus presas sin alertarlas. Fue muy difícil para Bill permanecer exactamente en la misma posición durante varios minutos mientras miraba los miles de dientes afilados y afilados que sobresalían de la boca de todos los escarabajos. Pronto el sudor comenzó a acumularse en su frente. Las gotas de agua continuaron combinándose en su piel hasta que finalmente, una se hizo lo suficientemente grande como para caer de su cara. A medida que la gota de agua ascendía hacia abajo, Bill sabía que incluso esto sería suficiente para que los escarabajos finalmente hicieran su movimiento. En este punto crítico, cuando Bill estaba a punto de pelear su batalla más peligrosa y difícil hasta el momento, solo tenía un pensamiento corriendo por su mente. Ojalá fuera un usuario de habilidades de agua. Bill gritó en su cabeza. Plop. La singular gota de sudor había chocado con el suelo, enviando señales a todas las antenas de los escarabajos e inmediatamente comenzaron a correr hacia adelante con sus extraños músculos de plástico iluminándose con color amarillo. Bill ni siquiera se movió de su lugar cuando los escarabajos se precipitaron hacia él. Se quedó allí en su lugar mientras cientos de pequeñas púas comenzaban a brotar del suelo. Estos eran picos de arena y Bill los usó para apuntar a las primeras 3 filas de escarabajos que corrieron hacia él. Bill no solo se estaba quedando quieto y perdiendo el tiempo mientras estaba en el enfrentamiento contra los escarabajos. Estaba usando en secreto su habilidad de la tierra para moler la tierra debajo del suelo en partículas cada vez más pequeñas hasta que se parecieran a la arena. Esperaba seguir produciendo suficiente arena para apuntar a todos los escarabajos a la vez, pero su sudor lo detuvo. Usando la arena que tenía disponible, lanzó un ataque contra los escarabajos. Sin embargo, los escarabajos eran resistentes, ya que ni uno solo fue derribado de las púas de arena, ya que simplemente no eran lo suficientemente afilados como para penetrar a través de sus cuerpos duros. Las púas de arena solo hicieron que los escarabajos se detuvieran temporalmente y pronto se recuperaron y continuaron su asalto. Sus músculos comenzaron a brillar más y más mientras corrían hacia él. Bill formó pequeñas estrellas ninja en sus manos usando habilidades de tierra y arena para crear un accesorio duradero y afilado que podía girar y lanzar libremente a altas velocidades. Bill continuó lanzando estrellas ninja a los escarabajos y funcionaron mejor que los picos de arena iniciales. Sin embargo, todavía no eran suficientes para causar daños graves, ya que solo estaban causando hemorragias y cortes menores en sus cuerpos. Los músculos de los escarabajos habían alcanzado su máxima cantidad de brillo y pronto abrieron la boca para revelar arcos eléctricos que se formaban en su interior. En cuestión de segundos, se formaron bolas de relámpagos, del tamaño de una pelota de fútbol, en sus bocas y apuntaron a Bill. Zing. 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 Los escarabajos de las filas anteriores no dudaron en lanzar sus ataques contra Bill, mientras que los del frente se lanzaron hacia adelante para atacarlo físicamente. Bill no podía protegerse de ambos ataques a la vez, por lo que solo le quedaba una opción. Las bolas de rayos chocaron, haciendo pequeñas explosiones al impactar y levantando mucho polvo y humo en el aire. Los propios escarabajos estaban confundidos ya que todo el polvo estaba jugando con sus antenas y perdieron temporalmente la pista de Bill. Bill había usado su habilidad de tierra en el último segundo para crear una púa de piedra debajo de sus pies para lanzarlo al aire y usando la habilidad de viento pudo deslizarse lejos de los escarabajos y la pequeña barrera que había hecho para Mako y León. Luchar de frente no está funcionando. Necesito idear una estrategia y encontrar su debilidad, o de lo contrario me convertiré en su cena. Bill se dijo a sí mismo mientras ideaba un nuevo plan.
Los escarabajos corrieron frenéticamente en la nube de polvo tratando de encontrar un rastro de Bill nuevamente. Pronto el polvo comenzó a asentarse y sus antenas se fijaron en Bill una vez más. Tan pronto como los escarabajos encontraron la ubicación de Bill, se alejó más de la pequeña cabaña de barrera que hizo para asegurarse de que los escarabajos no descubrieran accidentalmente los cuerpos inconscientes de Mako y León. La pelea comenzó una vez más con Bill aún sin poder acabar con un solo escarabajo. Usó su habilidad viento y tierra para atacar y hacer retroceder a los escarabajos entrantes, pero simplemente no eran lo suficientemente poderosos como para atravesar la dura piel de los escarabajos. Su habilidad con la arena tampoco era buena, ya que solo había aprendido una habilidad que era semi-efectiva pero que no podía usarse constantemente porque simplemente no había suficiente arena que pudiera usar. Una vez que usó las púas de arena, tuvo que esperar 10 segundos antes de que la arena pudiera deformarse y usarse nuevamente. Si Bill estuviera en, digamos, una playa, tendría arena ilimitada para usar y podría usar múltiples picos uno tras otro. Por ahora, Bill había entrado en un ritmo que estaba haciendo retroceder a los escarabajos más cercanos a él usando Wind Elemental Control y Wind Wall. La cortadora de vacío era inútil contra tales bestias, ya que rebotaba en su dura piel. Siguió haciendo esto mientras usaba sus estrellas ninja de tierra contra los escarabajos que cargaban sus ataques relámpago. Después de cada 10 segundos, los picos de arena anteriores se deformaban y Bill podía usarlos nuevamente. Los estaba destruyendo lentamente mientras infligía un daño constante. Los escarabajos definitivamente se estaban lesionando y si Bill podía seguir así, podría derrotar a un buen puñado de ellos. El sudor goteaba por la cara de Bill mientras convocaba su tercera ola de púas de arena. Bill estaba resoplando y jadeando ya que simplemente no podía continuar usando los picos de arena de una manera tan libre ya que tenían un alto costo de energía. Bill había agotado la mitad de su reserva de energía y apenas había pasado un minuto luchando contra estos escarabajos. Los escarabajos, por otro lado, también estaban cansados de lesionarse una y otra vez de la misma manera, por lo que antes de que Bill pudiera pensar en cambiar su estrategia, los escarabajos cambiaron la suya. Los extraños músculos de plástico en sus extremidades, que antes brillaban de color amarillo, comenzaron a cambiar de color y se convirtieron en un color marrón claro. Todos los escarabajos dejaron escapar un chillido ensordecedor cuando sus cuerpos cambiaron de color. Una vez que se completó el cambio de color, los escarabajos saltaron en el aire y, mientras lo hacían, la tierra se abrió debajo de ellos y entraron en los agujeros. Deben haber cambiado sus habilidades. Estaban usando Lightning antes y no estaban usando ningún movimiento relacionado con la habilidad de la tierra en absoluto. Bill rápidamente juntó 2 y 2 en su cabeza. Este fue el golpe de suerte que Bill necesitaba. Los escarabajos pueden haber pensado que al cambiar las habilidades y los patrones de ataque, podrían atrapar a Bill con la guardia baja, pero Bill estaba más en sintonía con su habilidad de la tierra. Rápidamente calmó su respiración y cerró los ojos. Concentró toda su atención en sus pies, que estaban conectados a la tierra. La cueva comenzó a temblar nuevamente cuando los escarabajos se movieron bajo tierra y a través de las paredes de la cueva mientras intentaban atacar desde los puntos ciegos de Bill. Sin embargo, Bill podía ver todo lo que estaba haciendo cada escarabajo. Bill todavía no era perfecto en eso, pero si se concentraba por completo, podía sentir todo lo que estaba sucediendo en el suelo dentro de un radio de 100 metros. Bill sostuvo la espada de Mako firmemente en sus manos mientras aún mantenía los ojos cerrados y adoptó una postura similar a la de Mako cuando pelea con su cuchillo. De esta manera, Bill tenía que hacer pequeños movimientos para asegurarse de que la hoja llegara a donde quería ir. De repente, comenzó a aparecer un agujero a la derecha de Bill cuando un escarabajo se lanzó hacia Bill. Usando su habilidad, Bill pudo decir exactamente desde dónde se lanzó el escarabajo. La postura de Bill lo hizo mantener su peso en una pierna mientras mantenía el equilibrio con la otra pierna. De esta manera, incluso si Bill quisiera girar 180 grados completos, podría hacerlo en un instante, ya que usaría el talón de su pie cargando todo el peso como pivote y giraría moviendo la otra pierna. Como la otra pierna no soportaba ningún peso, era rápida y como todo el cuerpo estaba sobre un pivote, el impulso del pie permitía que todo su cuerpo girara y girara hacia la dirección deseada. Bill usó su pierna para girar un poco más de 90 grados para no estar frente al escarabajo de frente, sino un poco hacia un lado. Esto le permitió a Bill sostener la hoja en diagonal recta en la línea de movimiento del escarabajo. El escarabajo podía gobernarse a mitad de camino y cuando se acercó a Bill, ni siquiera golpeó la hoja. La propia velocidad del escarabajo fue suficiente para que la hoja cortara y dejara una herida profunda en todo su abdomen.
El escarabajo aterrizó en el suelo, cubriendo el área con sangre azul mientras chillaba de dolor por la herida. Sin embargo, todavía no fue suficiente para matar a la bestia, ya que rápidamente se hundió en el suelo para escapar antes de que Bill pudiera acabar con ella. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Bill, ya que estaba tan emocionado de finalmente infligir un daño real a estas bestias, pero tuvo que contener su emoción rápidamente. Bill no podía perder la concentración, de lo contrario no podría sentir que se avecinaba un ataque y si incluso uno pudiera llegar a él, los demás lo seguirían muy rápidamente y no podría defenderse. Se secó la sonrisa en su rostro mientras retomaba la misma postura y se concentró en todos los escarabajos que se retorcían moviéndose dentro de la tierra, buscando una oportunidad para golpear a Bill. Bill no se dio cuenta de esto mientras se concentraba en los escarabajos, pero comenzó a brillar. Bill brillaba con el mismo color marrón claro que los escarabajos antes de cavar en el suelo. Este era un fenómeno que era raro y Bill ni siquiera se había dado cuenta todavía, pero los oficiales que patrullaban desde las sombras y los oficiales que miraban desde el cuartel general se habían enfrentado plagados de conmoción y confusión. Pronto, varios escarabajos se lanzaron desde sus agujeros hacia Bill y él respondió a su ataque maniobrando cuidadosamente alrededor de las múltiples bestias usando el cuchillo de combate para golpear e infligir daño a todos los escarabajos. A diferencia de antes, los escarabajos no se detuvieron después de que unos pocos lanzaron su ataque. Siguieron viniendo uno tras otro mientras Bill estaba constantemente en movimiento con él golpeando a todos los escarabajos que podía. Sus ojos aún estaban cerrados y su concentración no flaqueaba. No sabía por qué, pero cada vez le resultaba más fácil concentrarse y podía ver a los escarabajos mucho más claros, pero desde el exterior, brillaba cada vez más mientras continuaba luchando. En el cuartel general, los funcionarios que vieron pelear a Bill no tuvieron palabras, ya que sabían lo que le estaba sucediendo a Bill, pero aún así se sorprendieron al ver qué sucedía. No puedo creer que un usuario de habilidad de bajo nivel pueda aumentar el nivel de su habilidad por sí mismo sin ayuda ni interferencia. Dijo uno de los funcionarios en voz alta. Estoy de acuerdo. No es raro que las personas superiores que tienen habilidades de alto nivel aumenten el nivel de sus habilidades por sí mismas, pero casi nadie puede hacerlo mientras sigue siendo un usuario de habilidades de nivel 3. Casi todos los cadetes deben recibir un libro de habilidades de nivel superior para aumentar su nivel de habilidad existente, pero parecía que este cadete se convierte en uno de los más talentosos. Agregó otro funcionario. El comandante principal observó en silencio con interés, ya que estaba bastante impresionado con la actuación de Bill. Hemos encontrado un grupo único de jóvenes talentosos. No puedo esperar para conocerlos en persona. El comandante principal finalmente dijo con una sonrisa en su rostro cuando los detalles de Mako, Leon y Bill aparecieron frente a su pantalla. Bill no entendía este sentimiento. Se sentía renovado mientras continuaba concentrado y luchando contra los escarabajos. Había podido matar a varios de ellos ahora y, lenta pero seguramente, su número e intensidad de ataque comenzaban a disminuir. Todos los rastros de fatiga se levantaron de su cuerpo cuando se sintió ligero y pensó que podría seguir luchando para siempre. Los escarabajos eran bestias adaptativas, ya que finalmente entendieron que no podrían derrotar a Bill usando su estrategia actual. La cueva dejó de temblar cuando todos los escarabajos dejaron de moverse. Bill podía sentir que todos los escarabajos permanecían en su posición dentro de la tierra, pero no podía entender qué estaban haciendo. La habilidad de la tierra solo podía permitir que Bill sintiera los cuerpos físicos de las bestias, no lo que estaba sucediendo dentro de sus cuerpos. En este momento, los músculos de cada escarabajo estaban cambiando de color una vez más a medida que volvían a su color amarillo original. Con sus habilidades cambiadas, ya no podían manipular libremente la tierra a su alrededor, por lo que todos comenzaron a excavar fuera de la tierra y resurgir una vez más dentro de la cueva. Una vez que todos los escarabajos comenzaron a desenterrarse, Bill entendió que los escarabajos estaban cambiando de táctica nuevamente, por lo que rápidamente abrió los ojos y usó los pocos segundos que tenía mientras los escarabajos salían para crear tanta arena como fuera posible. Bill realmente no entendía por qué, pero esta vez se sentía más poderoso que nunca, ya que estaba seguro de que esta vez sería capaz de lidiar con estas bestias y acabar con ellas para siempre. Había llegado la medianoche y la luna llena brillaba con su luz sobre la isla donde muchos cadetes intentaban todo lo que estaba en su poder para sobrevivir.
Algunos tenían posiciones decentes con un refugio instalado y un par de cadetes cuidándose las espaldas, mientras que había otros que estaban solos o separados de su grupo. Estas personas eran las que actualmente paseaban por la isla completamente perdidas y vulnerables a cualquier ataque de bestias. Algunos estaban asustados por tener que caminar por la espesa jungla durante la noche, mientras que otros se sentían seguros de sus habilidades y estaban emocionados de ver qué desafíos les esperaban. Dentro de una cueva en particular, el sonido de los enfrentamientos finalmente se detuvo cuando Bill asestó el golpe final al último escarabajo con el cuchillo de combate de Mako. El suelo y las paredes de la cueva estaban pintados con sangre azul y Bill no fue una excepción. Montones de cuerpos de escarabajos muertos por todas partes que percibían un olor bastante espantoso. Al estar en la batalla durante bastante tiempo, Bill se había adaptado al olor y ahora no le importaba tanto. No salió ileso de la batalla, ya que también había recibido varias heridas en todo el cuerpo, pero ninguna de ellas era demasiado grave y sanaría por completo en 1 o 2 días. Bill se acercó cojeando a la pequeña cabaña de tierra que hizo para proteger a Mako y León y le abrió un camino para entrar. Ambos niños seguían inconscientes y yacían exactamente donde Bill los vio por última vez. Sin energía de sobra, Bill se derrumbó junto a una de las paredes de su cabaña de barrera y, mientras se apoyaba en ella, rápidamente se durmió mientras su cuerpo recuperaba energía y se curaba. Mirando hacia las personas que Bill había protegido y las hazañas que logró con sus propias manos, Bill no pudo hacer nada más que sonreír cuando la imagen de su padre apareció en su cabeza justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Ojalá pudieras verme ahora, padre, dijo Bill en voz baja y agotada mientras finalmente cerraba los párpados y se dormía. Dentro del sistema principal de cuevas, el grupo de escarabajos que había sido enviado para comprobar el ruido que provenía de uno de los caminos de su cueva no había regresado en un tiempo. Los escarabajos no eran de ninguna manera criaturas inteligentes, ya que tenían una funcionalidad y estilos de lucha limitados. Los escarabajos habían evolucionado para comunicarse entre sí, pero no libremente. Solo podían emitir pulsos de electricidad desde su cuerpo usando la habilidad Lightning que podían leer usando sus antenas. Después de que uno de sus grupos no había regresado del área donde fueron enviados, los escarabajos asumieron que estaban muertos, y la respuesta automática que tuvieron a esto fue despertar al rey. El escarabajo rey era la bestia macho más fuerte con una colonia de Terra Beedles. Siendo el más fuerte y el líder natural de la colonia, no funcionó como todos los demás escarabajos, ya que solo comió comida, procreó con escarabajos hembras y durmió. El único trabajo del escarabajo rey era proteger a la colonia de amenazas externas. Si se descubría una amenaza, los escarabajos despertarían al rey y le informarían de la situación. El rey tiene que tomar medidas y cumplir su promesa de proteger la colonia. Si no lo hace, los escarabajos dejarían de cumplir sus órdenes y se rebelarían. Por otro lado, si el rey perecía en la batalla, la posición del rey estaba vacante una vez más. Los escarabajos machos lucharían entre ellos y matarían a tantos como pudieran para poder consumir sus cristales. Básicamente era una carrera para ver cuál de ellos podía evolucionar al siguiente nivel consumiendo los cristales de sus escarabajos derrotados. El primer escarabajo en alcanzar el siguiente nivel es aceptado automáticamente por todos los escarabajos como el nuevo rey y el ciclo continúa. En este momento, 3 escarabajos se habían dirigido hacia el corazón de su colonia, donde dormía un enorme escarabajo 3 veces su tamaño. Usando la habilidad del rayo, una de las antenas de los escarabajos brilló con electricidad y viajó desde sus antenas hasta la antena del rey. La electricidad fue la llamada de atención para el rey y pronto el rey abrió sus grandes ojos amarillos para lidiar con el problema que enfrentaban. De vuelta en la pequeña cueva, la luna estaba a punto de desaparecer por completo del cielo mientras el sol anunciaba el comienzo del 4.º día en la isla. Dentro de la pequeña cabaña de barrera, Mako finalmente volvió en sí mientras abría lentamente los ojos. Lo primero que notó justo cuando se despertó fue que el techo de la cueva había cambiado, lo que significa que ya no estaba en su cueva original. Mako rápidamente se puso de pie y adoptó una postura defensiva ya que no sabía dónde estaba ni cómo llegó allí, pero justo después de mirar a su alrededor durante un par de segundos, Mako comenzó a reconstruir las cosas. De hecho, no se había movido ya que el suelo tenía la misma textura que antes. Sus cosas, León y la fogata estaban exactamente en el mismo lugar. Parecía que de alguna manera todo esto se construía alrededor de ellos y Mako entendió rápidamente quién era el responsable de todo esto.
Justo cuando el pensamiento de Bill vino a la cabeza de Mako, los ojos de Mako se posaron hacia una de las esquinas de la cabaña de la barrera, que era la más oscura ya que la luz del exterior no llegaba a esa área a través de los orificios de ventilación que estaban en las paredes. Mako no lo había notado al principio ya que sus ojos se estaban adaptando al nivel de luz, pero pronto vio a Bill apoyado contra la esquina y cubierto de pies a cabeza con una sustancia azul maloliente y pegajosa. Rápidamente corrió hacia Bill y usó Análice para asegurarse de que todavía estaba vivo y verificar su condición. Analizar. Perfil. Bill Johnson dormido. Habilidad. Tierra, nivel 4, viento, nivel 3, arena, nivel 2 y, parecía que Bill estaba exhausto y estaba durmiendo para recuperar su barra de energía más rápido. Sin embargo, Mako se sorprendió al saber que Bill ahora poseía una habilidad terrestre de nivel 4 en lugar de una de nivel 3. Mako no tenía idea de cómo Bill podía hacer tal cosa en un lapso de una noche si tenía que adivinar, a juzgar por todas las cosas azules que tenía puestas, Mako estaba seguro de que Bill había estado luchando contra bestias y muchas de ellas también. Debe haber construido este búnker para protegernos mientras luchaba contra las bestias que podrían haber atacado. Mako dedujo en su mente. Para obtener más información, Mako tuvo que salir de la cabaña de la barrera y ver qué había sucedido con la cueva. Bill todavía no estaba despierto y Mako no tenía la habilidad de la tierra para crear una abertura en la pared para él, pero afortunadamente conocía a alguien más que podía hacerlo. Mako se acercó a León y lo sacudió un poco para despertarlo. León también se había recuperado en su mayor parte, por lo que se despertó después de un par de temblores. Al principio, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ya que su cabeza todavía daba vueltas por despertarse. Sin embargo, rápidamente recobró el sentido y Mako rápidamente explicó la situación que entendía hasta ahora. Necesito que uses tu habilidad de la tierra para abrir un camino para que salgamos y evaluemos lo que sucedió mientras estábamos noqueados, dijo Mako después de que terminó de darle a León todos los detalles que sabía hasta ahora. Espera. ¿Cómo supiste que tenía la habilidad de la tierra? León preguntó en estado de shock, ya que lo había hecho a propósito para que Mako no descubriera su habilidad, que podría usar como sorpresa para tomarlo con la guardia baja. A la pregunta de León, Mako solo sonrió traviesa mientras explicaba. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de que usaste la habilidad de la tierra para protegerte de mi pilar de llamas y luego crear gritos falsos para hacerme pensar que estabas herido para que bajara la guardia? León se quedó sin palabras después de que Mako describiera con precisión cómo León pudo contrarrestar a Mako tan rápidamente después de que se desactivara la habilidad del pilar de llamas. Esta fue la única vez durante toda la pelea que León había usado la habilidad de la tierra y Mako aún pudo aprenderla. En realidad, Mako nunca se habría dado cuenta de eso si no fuera por la habilidad analizar, pero no podía revelar este hecho a León ni a nadie más. Después de que León se recuperó de la conmoción inicial, se sintió un poco avergonzado de que su oponente pudiera descubrir su as en la manga tan fácilmente. Sin embargo, León se puso de pie rápidamente y golpeó el suelo con el talón y se formó un agujero en la pared. Lo primero que los golpeó a ambos fue una forma más poderosa y vil del olor que salía de Bill. Los pequeños orificios de ventilación hicieron que muy poco olor entrara en la cabaña, pero una vez que León hizo un camino desde ellos para salir de la cabaña, la mayor parte del olor llegó y casi hizo vomitar a Mako y León. Después de tomarse un par de momentos para adaptarse al olor, respiraron hondo mientras salían de la cabaña de barrera para aprender más sobre lo que había sucedido durante la noche mientras estaban inconscientes. Cuando Mako y León salieron de la cabaña de la barrera y entraron en la cueva, el fuerte olor a descomposición y aire estancado continuó llenando sus narices, pero avanzaron. La escena frente a ellos estaba llena de oscuridad ya que la cueva solo estaba parcialmente iluminada por la tenue luz que se filtraba desde la entrada. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, comenzaron a notar un líquido azul familiar que cubría casi todas las superficies de las cuevas en un área específica. Mirando hacia abajo, pudieron ver varios escarabajos gigantes, cada uno del tamaño de un perro pequeño, inmóviles en el suelo de la cueva, sus cadáveres aún rezumaban parte del líquido azul que obviamente era sangre de bestia. Los exoesqueletos de los escarabajos eran completamente de color negro, y sus muchas patas y pinzas tenían partes que no se parecían al resto de su cuerpo, ya que se veían demasiado reflectantes y se parecían a plástico grueso. Para comprender mejor qué eran estas cosas, Mako usó Análice en uno de los escarabajos muertos. Analizar. Escarabajo Terra de alto nivel muerto habilidad. Tierra, nivel 2, rayo, nivel 2 descripción. Un escarabajo Terra ya es una bestia de alto nivel cuando nace y tiene dos habilidades.
Su tasa de crecimiento es bastante notable, ya que pueden crecer de larvas a adultos completos en unos pocos días. Los escarabajos terra machos carecen de la capacidad de reproducirse en su etapa normal y solo un rey macho puede procrear con los escarabajos hembras. Para convertirse en un escarabajo rey, los escarabajos machos luchan contra los de su propia especie y consumen sus cristales para crecer y volverse más fuertes. Una vez que nace un rey, los escarabajos sirven a su rey y, a cambio, el rey sigue aumentando la población y defiende el nido contra cualquier intruso o amenaza. Los escarabajos de la tierra tienen una vista excelente que les permite ver y vivir en la oscuridad. Sin embargo, no tienen alas. La característica más interesante de estos escarabajos son sus músculos únicos. Los músculos de los escarabajos de la tierra son únicos, ya que pueden emitir luz a través de ellos. Esta luz puede ser amarilla o marrón, lo que indica qué habilidad están usando actualmente. Se necesita tiempo para que los escarabajos cambien entre las dos habilidades y se puedan observar visualmente. Debilidad. Fuego, ataques penetrantes. Mako leyó rápidamente la descripción detallada de los escarabajos terra y sus características únicas. El sistema indicaba que todos y cada uno de los escarabajos nacen como una bestia de alto nivel. Mirando alrededor de la cueva y viendo la cantidad de cuerpos de escarabajos muertos tirados en el suelo, Mako tragó saliva. Ni siquiera era capaz de imaginar lo intensa que debía haber sido la batalla entre Bill y todas estas bestias que lo atacaban a la vez. Debe haber desarrollado su habilidad en la tierra mientras luchaba en una batalla tan intensa contra todos esos escarabajos, predijo Mako. Mako continuó examinando el cuerpo de uno de los escarabajos cuando vio algo brillar dentro de la herida que terminó con su vida, que era un agujero abierto directamente en el medio de su cuerpo. Bill no quitó los cristales de estas bestias. Mako anunció mientras metía su mano dentro del agujero y la movía un poco hasta que sintió algo puntiagudo y duro. Lo sacó y, efectivamente, era el cristal de poder de alto nivel del escarabajo terra. León vino a ver lo que estaba haciendo Mako y estaba absolutamente disgustado por lo que lo vio hacer, pero tenía que hacerse para extraer el cristal. Después de extraer el primero, Mako se movió hacia el siguiente escarabajo para extraer otro cristal. A pesar de que León no quería, no tenía nada más que hacer, así que siguió el ejemplo de Mako y comenzó a extraer los cristales del cuerpo de cada escarabajo. Pronto, se formó una pequeña pila de cristales de alto nivel a medida que se extraían todos los cristales de los escarabajos. Mako y León también comenzaron a acumular todos los cuerpos en un pequeño rincón. Después de extraer todos los cristales, Mako prendió fuego a todos los cuerpos para que se quemaran y se desintegraran y no tuvieran que mirar decenas de cuerpos de escarabajos sin vida junto a su refugio temporal. Además, al quemar todos los escarabajos, pudieron deshacerse de la mayor parte del olor, pero no de todo, ya que una gran cantidad de sangre azul todavía cubría la cueva y también contribuía al olor. Mako trató de pensar en formas de deshacerse de toda la sangre azul de la cueva, pero después de varios minutos de pensar, no se le ocurrió ninguna solución. Al final, Mako usó la función Ask para preguntarle al sistema cómo deshacerse de la sangre azul. La sangre azul de las bestias es inflamable y se puede prender fuego fácilmente una vez seca. La sangre se quema por completo sin dejar casi nada. Feliz con la respuesta del sistema, Mako convirtió su brazo en un lanzallamas mientras se deshacía rápidamente de toda la sangre azul que se derramaba por todas partes en la cueva. Mako y León tardaron alrededor de 1 hora en limpiar la cueva y reunir todos los cristales. En ese momento, el sol había salido un poco más y más luz comenzó a entrar en la cueva iluminando más el área. Una pregunta que Mako todavía tenía en mente era cómo todos estos escarabajos encontraron su camino dentro de la cueva. Le resultaba difícil creer que una horda de hambrientos escarabajos terra de alto nivel se encontrara con su refugio temporal tan pronto como Mako y León terminaron de tener su duelo y quedaron inconscientes por el agotamiento. León se sentía un poco enfermo después de lidiar con toda la sangre y el olor, así como de reunir todos los cristales. Mientras se sostenía el estómago con las 2 manos, caminó hacia la cabaña de la barrera y pasó junto a ella hacia el callejón sin salida de la cueva para poder vomitar y no tener que preocuparse por limpiarla más tarde. Sin embargo, lo que León encontró en el callejón sin salida de la cueva lo hizo congelarse nuevamente cuando rápidamente llamó a Mako, quien estaba ocupado ignorando el aviso del sistema para absorber el cristal de alto nivel.
Mako se sintió tentado al principio, ya que todavía no había descubierto lo que podría darle absorber un cristal y ahora tenía acceso a cristales de mejor calidad, pero se detuvo porque estos cristales no le pertenecían. Mako y Bill habían acordado que, sin embargo, matara una bestia obtendría su cristal, y todos esos escarabajos fueron asesinados por el propio Bill, por lo que se los merecía a todos. El sistema siguió tentándolo con indicaciones constantes mientras manejaba los cristales y los llevaba dentro de la cabaña de la barrera, pero la repentina llamada de León lo distrajo y dejó caer los cristales dentro antes de ir hacia León. La expresión facial de Mako también cambió a sorpresa cuando se acercó a León cerca del callejón sin salida de la cueva, que ya no era un callejón sin salida. Había un agujero enorme en la pared que anteriormente se creía que era el callejón sin salida de la cueva y de repente todo comenzó a encajar para Mako. Rápidamente se dio cuenta de que su lucha, que hizo temblar la cueva, podría haber atraído a los escarabajos que vivían al otro lado de la cueva. Mientras estaban noqueados, Bill tuvo que protegerlos de los escarabajos, por lo que hizo la cabaña de barrera a su alrededor para que estuvieran a salvo mientras luchaba con todos ellos a la vez. ¿Crees que los escarabajos también causaron esto?, preguntó León ya que todavía no tenía ni idea de lo que significaba todo esto. Mako le explicó lo que creía que había sucedido anoche y cuando le dijo que su pelea probablemente fue el detonante de todo esto, la cara de León se llenó de culpa, ya que era su estúpido yo el que quería luchar contra Mako a pesar de que no era una buena idea. Fue por mi culpa que tuvo lugar la pelea, causó muchos alborotos y atrajo a los escarabajos hacia la cueva, y luego ambos quedamos inconscientes por el agotamiento y dejamos a Bill solo para lidiar con el desastre que creé, se culpó León a sí mismo en sus pensamientos. Mirando a León ahora, Mako entendió que se sentía realmente culpable por lo sucedido y por eso trató de acercarse a él y al menos consolarlo diciéndole que al final, todo salió bien y que no debería castigarse a sí mismo por lo que hizo, sino trabajar para mejorar a sí mismo a partir de esta experiencia. Sin embargo, antes de que Mako pudiera dar un solo paso, la cueva comenzó a temblar una vez más. Mako y León parecían confundidos mientras miraban a su alrededor y no podían entender lo que estaba sucediendo. En el cuartel general. Señor. Señor. El sargento gritó con urgencia mientras corría hacia la mesa redonda donde el comandante principal observaba algo en la pantalla frente a él. El sargento subió las pequeñas escaleras para llegar a la mesa redonda, pero antes de que pudiera contarle al comandante principal las noticias urgentes, el comandante principal habló primero. Ya lo sé, sargento, dijo el comandante principal. El sargento se recompuso mientras se acercaba y se paraba a su lado. Ambos estaban viendo las imágenes en vivo de cierta cueva que temblaba bastante. Parece que su rey ha despertado, lo que no debería ser posible teniendo en cuenta que se supone que está hibernando este mes. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, dijo el sargento después de calmar un poco sus nervios. No hay nada que podamos hacer, sargento. Iría en contra de las reglas ayudar a los cadetes a luchar contra esta bestia o incluso ayudarlos a escapar. Sería injusto para los otros cadetes que se enfrentaron a bestias duras antes que ellos y solo fueron salvados por los oficiales de patrulla cuando perdieron la lucha contra la bestia y estaban a punto de ser asesinados. El comandante principal respondió en voz baja. Señor, con el debido respeto, ¿cree que esos chicos pueden enfrentarse a una bestia de nivel avanzado por sí mismos?, preguntó el sargento en estado de shock después de escuchar la respuesta del comandante principal. A la pregunta del sargento, el comandante principal dejó escapar un suspiro de derrota. No sé si tendrán éxito o no, pero para honrar a todos los cadetes que han fallado la prueba de la misma manera, no podemos darles a estos niños un trato especial. Además, siempre era un riesgo que los cadetes pudieran enfrentarse a una de las 5 bestias de nivel avanzado en esta isla. Todo lo que podemos hacer es esperar que de alguna manera puedan salir con vida, de lo contrario, los oficiales de patrulla tendrían que intervenir, anunció el comandante principal. La habitación se volvió un poco aburrida después de la decisión del comandante principal, pero nadie tenía la autoridad para rechazar su decisión, por lo que observaron en silencio y esperaron que los cadetes pudieran lograr un milagro. El suelo comenzó a temblar más violentamente e hizo que Mako perdiera el equilibrio y cayera al suelo. León todavía se aferraba con sus 2 pies firmemente plantados en el suelo. Solo por el temblor, pudieron deducir que el origen de todo esto era el agujero que acababan de descubrir. Los temblores seguían aumentando en intensidad y antes de que pudieran volver a una posición más segura, un gigantesco par de ojos amarillos brillantes se presentaron a través de la oscuridad del agujero.
Al ver a la bestia gigante acercándose a ellos, León usó instantáneamente su habilidad de velocidad para crear distancia entre ellos y el agujero. Agarró a Mako mientras corría rápidamente lejos del agujero y justo cuando lo hizo, una bestia gigante atravesó la pared e hizo un agujero aún más grande de lo que era originalmente. La bestia gigante resultó ser un escarabajo Terra también, pero este era muchas veces más grande que los escarabajos Terra normales y muchas veces más feroz también. El escarabajo gigante de Terra se elevaba a una altura de 10 pies de altura. Su exoesqueleto era una impresionante mezcla de negro y dorado, con la coloración negra cubriendo la mayor parte de su cuerpo y los acentos dorados brillando a la luz, dándole una apariencia casi de otro mundo. Este era el Terra de Edlekin. El cuerpo del rey escarabajo era ancho y musculoso, con un tórax y abdomen masivos. El tórax estaba adornado con intrincados patrones dorados que parecen brillar con una aura amarilla brillante. Las patas del escarabajo son igualmente impresionantes, con cada pata que abarca varios pies y termina en garras afiladas que tenían el mismo brillo. Sus mandíbulas eran largas, curvas y de color dorado brillante y la boca del escarabajo estaba revestida de dientes afilados y puntiagudos, lo que le daba la capacidad de desgarrar la carne y aplastar huesos con facilidad. Parecía que el rey escarabajo tenía la misma característica que los escarabajos Terra normales, ya que brillaban con el color de su aura que representaba la habilidad que estaban usando. Solo el rey escarabajo había desarrollado esta característica desde pequeños músculos que se iluminaban hasta todo su cuerpo, cubierto por el intrincado revestimiento del mismo material duro similar al plástico que actualmente emitía un brillo dorado. El rey escarabajo no perdió el tiempo mientras chillaba hacia los dos niños y corría hacia adelante mientras la electricidad comenzaba a acumularse alrededor de su cuerpo. El rey fue demasiado rápido para que Mako reaccionara y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, fue empujado hacia una esquina de la cueva. León usó una de sus habilidades de velocidad que le permitió elevar su percepción a costa de moverse rápido. Al usar esta habilidad, León pudo predecir y esquivar los ataques salvajes y brutales del rey. Conjuró púas de tierra debajo de sus pies y los de Mako para lanzarlos lejos de la línea de ataque del rey. Una vez fuera de peligro, León conjuró un pilar de tierra frente al camino del rey escarabajo para detenerlo en seco y dejar que su propio impulso le infligiera daño. Sin embargo, el rey escarabajo abrió sus gigantescas tenazas cuando se acercó al pilar de tierra y lo mordió como un caramelo. Cuando el rey mordió el pilar, aplastándolo por completo en pedazos pequeños, toda la electricidad que había generado alrededor de su cuerpo se liberó como una onda hacia afuera que se extendió en todas direcciones a velocidades súper altas. Incluso la percepción de León no era lo suficientemente alta como para esquivar la ola de relámpagos y tanto él como Mako fueron golpeados por ella. La ola fue excepcionalmente fuerte ya que los lanzó a ambos por los aires. Solo se detuvieron cuando golpearon la pared de la cueva y crearon una pequeña hendidura de sus cuerpos en la pared de la cueva. El ataque, sin embargo, no se hizo como si la ola de rayos no fuera lo suficientemente fuerte. Mako recibió la siguiente notificación. 40 HP. El usuario se ha paralizado. La parálisis desaparecerá en 5 segundos. Mako estaba probando su propia medicina, ya que esta vez, él fue quien quedó paralizado por otro ataque de rayos. Era bastante imposible que Mako quedara paralizado porque tenía una habilidad de rayo de nivel 4 que proporcionaba una resistencia decente. Al no poder moverse durante un par de segundos, Mako usó analizar en el rey escarabajo para ver qué tan grande era el monstruo con el que estaban lidiando. Analizar. Terra de Edlekin de nivel avanzado y habilidad. Tierra, nivel 3. Rayo, nivel 5 debilidad. Fuego, ataques penetrantes. Los ojos de Mako temblaron de miedo mientras leía la información que se mostraba frente a sus ojos. Pronto pasaron los 5 segundos y Mako pudo moverse de nuevo. Tanto León como Mako estaban atrapados en la pared donde se habían estrellado y no podían bajar porque estaban paralizados. Mako saltó rápidamente de la pared y aterrizó sobre sus dos pies. León, sin embargo, todavía estaba paralizado ya que no tenía la habilidad Lightning que le daba cierta resistencia contra los ataques Lightning. El polvo creado por el rey escarabajo que borraba por completo el pilar de tierra lo distraía, ya que no podía distinguir dónde habían aterrizado Mako y León. La distracción le había dado a Mako suficiente tiempo para recuperarse de la parálisis y escapar antes de que el escarabajo pudiera atacarlo. Tan pronto como el polvo se disipó, el rey escarabajo instantáneamente se volvió hacia León, que todavía estaba atrapado en la pared, y comenzó a correr hacia él a gran velocidad. Dash ha sido activado. Mako activó su habilidad de velocidad para tratar de alcanzar al escarabajo, pero aún estaba avanzando, ya que llegaría a León antes que a Mako.
Afortunadamente, Mako pudo mantener el ritmo lo suficiente como para lanzar un proyectil que aterrizaría frente al rey escarabajo. Bola de fuego ha sido activada, bola de fuego ha sido activada, bola de fuego ha sido activada. Mako lanzó bolas de fuego mientras viajaban sobre el cuerpo del rey y aterrizaban frente a él. La bola de fuego salpicó el suelo y creó un pequeño charco de fuego que actuó como una barrera para el rey. Con múltiples bolas de fuego siendo lanzadas en rápida sucesión, se colocó una pequeña barrera de fuego frente al rey escarabajo haciendo que se detuviera. El fuego era la debilidad de la bestia después de todo, y solo la vista del fuego pudo hacer que se detuviera en seco. Mako podía creer el gran salto que había entre las diferentes clases de bestias. Solo se había enfrentado a bestias de nivel medio hasta este punto y era un gran dolor de cabeza lidiar con ellas cuando estaban en número y esto era cuando solo tenían una habilidad que era de bajo nivel. Luego estaban las bestias de alto nivel que podían poseer una habilidad de nivel decente o dos habilidades de bajo nivel, y aumentaron mucho más en términos de dificultad, ya que era bastante difícil lidiar con un luchador decente que tenía dos habilidades, y mucho menos con una bestia que tenía otros dones de la naturaleza e instintos de supervivencia salvajes que los ayudaban a sobrevivir en la naturaleza. A partir de ahí, vienen las bestias de nivel avanzado. Estas bestias estaban en otro nivel, ya que el rey escarabajo al que se enfrentaban en este momento tenía dos habilidades y una vez fue de nivel 5. Su cuerpo natural y sus instintos eran tan fuertes que Mako y León fueron arrojados como un muñeco de trapo durante el primer minuto de su batalla, comenzando con esta bestia. Estaba claro que a pesar de que Mako ahora tenía dos habilidades de nivel 4, todavía no podía igualar la fuerza de un Terra de Edlekin. Sin embargo, ahora había visto cuánto odiaba el fuego esta cosa y sabía que la única forma de tener una oportunidad contra esta bestia era usar tantas habilidades relacionadas con el fuego como fuera posible. Mientras el rey escarabajo intentaba maniobrar alrededor de las llamas para alcanzar a León, Mako se había acercado a él y saltó en el aire donde estaba al mismo nivel que su cabeza y giró 360 grados mientras extendía su mano. Sus manos se convirtieron en llamas mientras utilizaba otra habilidad. La rueda de llamas había sido activada, un anillo de fuego brotó de Mako y rápidamente viajó hacia afuera y golpeó al rey escarabajo justo en el objetivo. El rey chilló de dolor cuando las llamas quemaron su exoesqueleto, pero eso fue todo. Las llamas pudieron infligir un poco de daño visible al rey escarabajo. Sin embargo, todavía se mantuvo fuerte y ahora tenía un nuevo objetivo. Mako todavía estaba en el aire después de realizar su habilidad de rueda de llamas, cuando una de las piernas del rey escarabajo se levantó repentinamente del suelo y golpeó a Mako justo en el abdomen con toda su fuerza, usando la garra afilada que estaba al final de su pierna. Mako escupió sangre de su boca mientras su cuerpo era lanzado a velocidades muy altas desde donde había venido. Por la velocidad nivelada a la que viajaba el cuerpo de Mako mientras regresaba hacia la pared de la cueva después de recibir ese golpe masivo, estaba claro que la fortaleza de Mako no era lo suficientemente alta como para protegerlo y seguramente se rompería varios huesos y una fracción al chocar con la pared. Sin forma de desacelerar o amortiguar el golpe, Mako se preparó por completo y concentró toda su fuerza de voluntad en no desmayarse por el accidente. Si se desmayaba, la bestia atraparía fácilmente a León y él sería el siguiente. Él era el único que tenía la habilidad tan efectiva contra la bestia, por lo que era crucial para él permanecer consciente. ¡Zum! Mako estaba a pocos centímetros de chocar contra la pared de la cueva cuando de repente una ráfaga de viento muy fuerte comenzó a soplar y lo hizo cambiar su trayectoria por completo. En lugar de chocar contra la sólida pared de la cueva, el cuerpo de Mako fue arrastrado hacia la izquierda por una fuerte ráfaga de viento que le permitió a Mako desacelerar mucho. Mako finalmente aterrizó en el suelo y aún derrapó un poco, pero no sufrió ninguna lesión importante aparte del gran corte que recibió en el estómago por la afilada garra del rey escarabajo. Parece que me desperté justo a tiempo. Bill anunció mientras se deslizaba hacia Mako usando su habilidad viento. Bill había sido capaz de crear un muro de viento entre el muro y Mako justo a tiempo, ya que hizo que Mako se desviara en una dirección diferente. Mako estaba muy contento de ver a Bill, pero no tanto como el propio rey escarabajo. Bill todavía estaba cubierto de sangre azul y tenía ese horrible olor persistente en él. El rey reconoció el olor casi de inmediato, ya que finalmente había identificado a la persona que había matado a los otros Terra Beedles. Sediento de venganza, el Terra Beedle dejó escapar su chillido más poderoso hasta el momento mientras cargaba hacia Bill a toda velocidad con la intención de darle el mismo destino que le dio a esos escarabajos.
El rey escarabajo cargó hacia ellos a toda velocidad, destrozando el suelo debajo de él mientras corría por el suelo de la cueva a toda potencia. La sed de sangre del rey escarabajo se reflejaba en los patrones con los que estaba cubierto mientras brillaba con creciente intensidad. Serpientes de electricidad se envolvieron alrededor de su cuerpo mientras se preparaba para asestar un golpe masivo y lidiar con Bill rápidamente. Bill, su debilidad es el fuego. ¿Sabes lo que eso significa?, dijo Mako mientras tenía una sonrisa en su rostro mientras continuaba sangrando por su abdomen. Mako incluso había recibido indicaciones preocupantes del sistema, pero decidió ignorarlas en este momento. 60 HP. El usuario ha recibido una laceración en el abdomen. El usuario está sangrando. El usuario continuará perdiendo un HP por minuto hasta que se detenga el sangrado. Bill entendió a qué se refería Mako y una sonrisa apareció en su rostro, así como estaba muy emocionado de hacerlo en una batalla nuevamente. Cuando el rey escarabajo se acercó a ellos, Bill golpeó firmemente el suelo con uno de sus pies, lo que provocó que un pico de tierra plana estallara debajo de los pies de Mako. Como resultado, Mako fue lanzado al aire y estaba a un par de pies de altura en el aire. Mientras estaba suspendido en el aire, Mako comenzó a girar y cada una de las manos de Mako estalló en llamas una vez más. Era bastante estúpido que Mako creyera que si podía repetir el mismo movimiento, tendría un resultado diferente. Sin embargo, a pesar de que la ejecución de Mako fue exactamente la misma que antes y lo único diferente fue que conjuró dos ruedas de llamas en lugar de una, esta vez su ataque no terminó con él lanzando sus ruedas de llamas. Se ha activado la rueda de llamas, se ha activado la rueda de llamas. Las dos hojas de fuego salieron y estaban en camino de chocar con el rey escarabajo que cargaba. El rey conocía el nivel de poder de su oponente y el nivel de daño que podían hacer, por lo que incluso cuando corría de cabeza hacia las cuchillas de fuego, no cambiaba de rumbo ni se detenía. Sin embargo, esta vez las aspas de fuego no estaban solas, ya que estaban acompañadas por dos palas de viento de igual tamaño. Mientras Bill había lanzado a Mako por los aires, él mismo también había deslizado sus manos exactamente al mismo tiempo que Mako y conjuró dos cortadores de vacío junto a las ruedas de llamas de Mako. Las cuatro cuchillas viajaron juntas hacia el escarabajo gigante y, a medida que las cuchillas y el objetivo se acercaban, las cuchillas individuales se acercaban cada vez más. El rey escarabajo no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, ya que permitió que las cuchillas de fuego visibles chocaran con su cuerpo. Esperaba que el fuego lo golpeara y se dispersara, causando algo de daño, pero era soportable. Sin embargo, sucedió todo lo contrario cuando el fuego entró en contacto con el rey escarabajo. Justo antes del impacto, las palas de viento se habían acercado demasiado a las aspas de fuego y se habían envuelto alrededor de ellas, aumentando la intensidad del fuego. Chisporrotear. El fuego se multiplicó en fuerza y ferocidad justo cuando chocó con el rey escarabajo causando un daño masivo. Las llamas continúan creciendo mientras casi envuelven al escarabajo gigante y continúan quemándolo vivo. Ding. Habilidad colaborativa. Se ha activado Scorching Blade. El poder de la rueda de llamas se ha incrementado en un 500%. Mako y Bill habían realizado la misma habilidad que había infligido un daño masivo a Rhino durante el torneo del Cuervo Oscuro. Lo habían descubierto por accidente y fue lo único que les ayudó a asegurar una victoria en esa batalla. Después de haber completado la misión de salvar a los prisioneros de los almacenes, Mako y Bill pasaron varias sesiones de entrenamiento juntos tratando de perfeccionar este movimiento que podría causar un daño masivo a enemigos muy duros. Por el aspecto de cómo el Terra de Edlekin chillaba de dolor por haber sido quemado vivo, era seguro decir que Mako y Bill habían perfeccionado con éxito este movimiento y sería su as en la manga contra esta bestia de nivel avanzado. Usando el tiempo que habían ganado al prender fuego al rey escarabajo, Bill primero y ante todo le devolvió a Mako su cuchillo de combate y protectores de brazos. A pesar de que los protectores de brazos brindaban protección solo en los brazos, todavía le daban un impulso de fortaleza a Mako, que era muy necesario. Mako también frotó sus dos protectores de brazo contra su herida sangrante, lo que hizo que los protectores de brazo brillaran un poco. Habilidad pasiva. Se ha activado Blood Boost. Todas las estadísticas del usuario aumentan en un 5%. Mako podía sentir físicamente que su cuerpo se volvía más fuerte a medida que los efectos de los protectores de brazos surtían efecto. Sin perder tiempo, Mako y Bill corrieron alrededor del escarabajo gigante que todavía estaba en llamas para alcanzar a León, quien finalmente se había liberado de la parálisis y también había saltado de la pared de la cueva al suelo.
Bill siguió lanzando más cortadores de vacío a la bestia mientras pasaban corriendo para atraer aún más las llamas. Las aspiradoras adicionales ya no podían multiplicar el daño, pero hicieron que las llamas se extendieran más por el cuerpo del rey escarabajo. Rápidamente se acercaron a León y después de asegurarse de que él también estaba bien, se alejaron lo más posible del rey escarabajo para crear el mayor espacio posible entre ellos. De esta manera, el escarabajo gigante no podrá arremeter contra ellos de inmediato y tendrán tiempo de conjurar otra hoja abrasadora. El rey escarabajo fue indudablemente inteligente y no se topará directamente con otra hoja abrasadora. Mako instruyó a León para que usara una habilidad que le permitiera moverse lo más rápido que pudiera y maniobrar al rey escarabajo de tal manera que se dirigiera directamente a otra hoja abrasadora. El fuego en el escarabajo finalmente se había extinguido, pero el rey escarabajo seguía en pie, sin mostrar signos de admitir la derrota todavía. El cuerpo negro ocultaba gran parte del daño por quemaduras que se había infligido en su cuerpo, con la única señal que mostraba daños por quemaduras que los patrones en su cuerpo también se habían vuelto negros. Se había formado un exterior negruzco sobre los patrones de plástico y ocultaba el brillo que emitía. Sin embargo, todavía había algunos huecos por donde la luz aún brillaba, ya que dejaba salir un color marrón claro en lugar del dorado brillante. A primera vista, Mako pensó que algunas áreas estaban menos afectadas por las llamas y el color dorado aún brillaba, pero se mezclaba con el negro para emitir ese extraño color marrón. Sin embargo, se demostró que estaba equivocado al instante siguiente, cuando el Terra de Edlekin chilló a una frecuencia completamente diferente a la anterior. Varios escarabajos Terra regulares comenzaron a salir del agujero en respuesta al grito de ayuda de su rey. Después de soltar el chillido especial, el cuerpo del Terra de Edlekin brilló con una intensidad cortante mientras liberaba todo su poder, desintegrando por completo el exterior negruzco que se había formado en su cuerpo. Incluso con el exterior negruzco desaparecido, los patrones aún brillaban con una luz marrón. El rey hizo otro chillido antes de saltar en el aire y zambullirse en el suelo y enterrarse dentro. Las decenas de escarabajos terrestres regulares entendieron la orden de su rey cuando comenzaron a marchar hacia los tres niños que habían llegado a la curva justo antes de la entrada de la cueva. No podían salir de la seguridad de la cueva, ya que entonces tendrían que enfrentarse a los escarabajos en medio de la jungla, donde otras bestias también podrían aparecer y causar problemas, además de que todas sus cosas todavía estaban dentro de la cabaña de la barrera, no podían irse sin ella, de lo contrario sería muy difícil sobrevivir. La única opción que quedaba era luchar contra estas bestias y ahora confiaban en que podían ganar. El rey escarabajo les había lanzado una enorme bola curva, ya que no solo cambió de táctica al utilizar la habilidad de la tierra para ir bajo tierra y ahora podía darles un ataque sorpresa en cualquier momento, desde cualquier lugar, sino que ahora tenían que lidiar con el pequeño ejército de escarabajos terra que también se acercaban a ellos por orden de su rey. Los chicos se prepararon para la pelea masiva que estaba a punto de producirse tomando sus respectivas posturas de lucha. Mako había ideado rápidamente una estrategia para lidiar con todo esto y lo mejor que podía hacer ahora era luchar solo. Si Bill pudo lidiar con estas cosas solo, entonces yo también puedo, pensó Mako mientras explicaba el plan a los chicos. Mako instruyó a Bill y León para que usaran su habilidad de la tierra y trataran de mantener al rey escarabajo ocupado bajo tierra, manipulando la tierra a su alrededor. Si esa bestia gigante está a punto de resurgir, avísame para que pueda apartarme del camino. Una vez que esa cosa esté en la superficie nuevamente, ustedes tendrían que tomar el control nuevamente mientras da daño desde lejos usando mi habilidad de fuego. Mako instruyó a Bill y León. Bill se sorprendió al saber que León también era un usuario de habilidades de la tierra, pero aún no tenían tiempo para hablar de eso. Estuvieron de acuerdo con el plan de Mako mientras activaban su habilidad de la tierra e intentaban buscar al rey escarabajo. Mako conjuró 2 bolas de fuego en sus manos mientras cargaba hacia adelante para lidiar con los escarabajos terrestres regulares. Hagamos esto. Mako gritó mientras corría hacia adelante. Bola de fuego ha sido activada, bola de fuego ha sido activada, Flame Wheel ha sido activado. Mako usó todas sus habilidades relacionadas con el fuego que tenían un bajo costo y cubrían un área masiva contra los escarabajos terra regulares. Debido a que expandió su alcance sobre los muchos escarabajos que cargaban contra él, así como contra Bill y León, Mako no podía lidiar con uno a la vez y terminarlo. En cambio, usó sus habilidades para dirigir y maniobrar a los escarabajos para que mantuvieran su agresión sobre él mientras Bill y León estuvieran seguros y protegidos.
Bill y León tuvieron el trabajo más difícil ya que continuaron usando sus habilidades terrestres para rastrear los movimientos del Rey Escarabajo al detectar las vibraciones de la Tierra mientras el rey se movía. Cada vez que tenían la oportunidad, manipulaban la tierra que rodeaba el cuerpo del Rey Escarabajo para conjurar púas de tierra y empalarlas en su cuerpo. Las púas de tierra no eran lo suficientemente fuertes como para penetrar a través de la dura piel del Rey Escarabajo y, en cambio, solo actuaban como una barrera para evitar que saltara del suelo y apuntara a uno de ellos. Mientras intentaban mantener al Terra de Edlekin ocupado con ellos, el propio rey también podía sentir lo que estaba sucediendo en la superficie y podía distinguir dos figuras cercanas una a la otra. Los patrones de su cuerpo comenzaron a brillar una vez más cuando recuperó su brillo dorado original. El Rey Escarabajo había cambiado las habilidades una vez más y ahora, mientras aún permanecía bajo tierra, el Rey Escarabajo comenzó a cargar su ataque. La lógica básica era que la habilidad Lightning se complementaba con la habilidad de Arps. Si el usuario del rayo tuviera suficiente poder mientras apuntaba a su objetivo previsto, el ataque que produciría podría viajar a través de cualquier pedazo de tierra y salir del otro lado con el mismo ángulo y poder similar al anterior. La tierra es un material conductor y si se aplica suficiente voltaje o, en este caso, potencia cuando se lanza la habilidad, puede viajar a través de cualquier barrera de tierra o capas del suelo sin ningún problema. Mako todavía estaba ocupado lidiando con más de una docena de escarabajos terrestres regulares que lo rodeaban por todos lados. Se estaba defendiendo contra todos ellos y se las arreglaba para matar a un par de ellos mientras los mantenía alejados de Bill y León. Esos dos estaban cazando continuamente al rey con su habilidad en la tierra, ya que no podían rastrearlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo por la rapidez con la que se movía bajo tierra y que tampoco tenían una vista digital de lo que estaba sucediendo allí. Bill y León solo podían sentir un contorno apenas distinguible del Rey Escarabajo y la tierra que lo rodeaba. Ambos habían sentido que el Rey Escarabajo finalmente había dejado de moverse y permanecía en la misma posición durante los últimos 30 segundos más o menos. Bill creía que tal vez el Rey Escarabajo estaba tratando de recuperar energía para lanzar otra ola de ataques o recuperar salud, ya que la espada abrasadora le hizo algo de daño. Cualquiera que sea la razón, ahora que lo tenían bloqueado en una sola posición, Bill y León intentaron manipular la tierra alrededor del Rey Escarabajo para crear los picos más afilados que pudieran para que ellos mismos pudieran dañarlo. Sin embargo, lo que Bill y León no se habían dado cuenta es que al usar la habilidad de la tierra, solo podían sentir la ubicación general del rey, no su estado o nivel de energía. En este momento, el pequeño espacio subterráneo donde acampaba el gigante Terra de Edlekin, estaba iluminado por una brillante y feroz bola de relámpagos que se estaba conjurando cerca de su boca con sus dos pinzas que le alimentaban con más electricidad. La bola se hizo cada vez más grande y brilló más y más hasta que el escarabajo no pudo agregarle más energía. En ese momento, las paredes del pequeño espacio donde residía el Rey Escarabajo habían comenzado a moverse a medida que decenas de puntas afiladas se formaban casi de inmediato y se confiaban con tanta fuerza como fuera posible. Chillar. Los picos finalmente pudieron penetrar el exterior duro e infligir daño cuando la sangre azul comenzó a filtrarse de todas las áreas donde un pico de tierra lo había apuñalado. El Rey Escarabajo dejó escapar un chillido lleno de dolor mientras sangraba desde 20 lugares diferentes al mismo tiempo. La alegría y la felicidad llenaron el corazón de Bill cuando sintió que las púas finalmente eran lo suficientemente fuertes como para penetrar y causar un daño real a esta bestia. Esta increíble hazaña se logró gracias a que Bill y León unieron fuerzas. Antes de esto, tanto Bill como León estaban tratando de detener al Rey Escarabajo y atacarlo usando sus propias púas de tierra, pero individualmente carecían del poder para infligir daño. Sin embargo, cuando el Rey Escarabajo se quedó inmóvil, aprovecharon esta oportunidad para unir fuerzas y conjurar púas de tierra extra afiladas y resistentes combinando sus dos auras. Una sensación de alegría y confianza se hizo evidente en sus rostros mientras sacaban todas las púas de tierra para poder apuñalarlo una y otra vez. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, el Rey Escarabajo finalmente había terminado de conjurar su ataque más fuerte y lo apuntó a los dos niños que le habían causado tanto daño. La bola de relámpagos escapó rápidamente de su boca y comenzó a viajar hacia arriba con gran velocidad y viajando a través de las capas del suelo con facilidad.
Bill y León pisotearon sus pies en un movimiento específico que se usó para reutilizar las púas de tierra una vez más, pero en lugar de que la tierra recibiera el comando, Bill y León sintieron una pequeña sacudida de electricidad debajo de sus pies que siguió aumentando con intensidad. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, una bola gigante de luz amarilla brotó del suelo justo entre los dos niños. La bola de relámpagos se dispersó tan pronto como llegó a la superficie, liberando su carga sobre todos los que estaban dentro del alcance del ataque. Dos enormes rayos brotaron de la bola de relámpagos mientras se encadenaba entre León y Bill, causando un daño masivo a sus cuerpos. Sus gritos resonaron en toda la cueva mientras continuaban electrocutados. Cualquier ser humano normal habría muerto en el acto por haber sido electrocutado con cantidades tan grandes de electricidad. Sin embargo, tanto Bill como León eran usuarios de habilidades, lo que los hacía naturalmente mucho más fuertes y podían soportar una cantidad inhumana de golpes. En segundo lugar, tenían la habilidad de la tierra que les ayudaba a redirigir parte de la corriente de regreso al suelo a través de sus cuerpos lo más rápido posible para mitigar el daño. La electrocución duró aproximadamente 10 segundos, sin embargo, la escena posterior fue petrificante de ver. Bill y León inmediatamente se derrumbaron en el suelo mientras sus cuerpos parecían arrugados y quemados. El humo se elevó de sus cuerpos y no había señales de movimiento por parte de ambos. Mako observó toda la escena con total conmoción, ya que no podía hacer nada para ayudarlos, ya que él mismo estaba ocupado con los Terra Beetles. Ver a sus dos amigos caerse y no moverse era bastante preocupante para él. Sin mantener sus emociones bajo control, Mako gritó en un ataque de rabia mientras inconscientemente liberaba su aura de fuego en todas direcciones. Esta no era una habilidad que Mako hubiera dominado o conocido como solo en el calor del momento. Mako liberó una burbuja de fuego que se extendió rápidamente y envolvió a cada escarabajo Terra, similar a la habilidad de descarga estática. El aura de fuego de nivel 4 pudo prender fuego a cada una de las bestias y rápidamente infligió mucho daño, además de matar a las que ya habían recibido daño. Libre de cuidar a los escarabajos terrestres regulares, Mako corrió hacia sus amigos, que aún yacían en el suelo, inmóviles e insensibles. León era el más cercano a él y Mako se detuvo sobre su cuerpo primero para examinar su cuerpo y descubrir su condición. Mako no tenía experiencia médica y no sabía qué iba a hacer si tenía que hacer algún tipo de procedimiento para salvar sus vidas. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a tratar de ayudar a sus amigos, el rey escarabajo salió del suelo e hizo su entrada en la cueva. Aterrizó sobre sus pies dorados y brillantes como navajas mientras siseaba a Mako y comenzó a cargar hacia él casi de inmediato, sin darle oportunidad de escapar o hacer un plan. Solo la vista del Terra Beetle King estaba haciendo que Mako se enojara completamente mientras colocaba cuidadosamente el cuerpo de León en el suelo más cerca de Bill esta vez y rápidamente se puso de pie para enfrentar al Beetle en su enfrentamiento final. Tengo que usar la habilidad de fuego ya que es la única debilidad que tiene esta cosa. Mako pensó mientras su mano comenzaba a envolverse en llamas. Pero no puedo usar ninguno de mis movimientos genéricos, porque sabe que no hará mucho daño y caminará a través de ellos. Mako se dijo a sí mismo mientras cambiaba su habilidad de llama a rayo. Pero, ¿qué va a hacer el rayo en este caso? No puedo infligir daño ni paralizarlo porque es más fuerte que yo. Mako se contradijo una vez más cuando podía pensar en qué hacer. Sus manos seguían cambiando entre el rayo y el fuego, ya que para el primero, Mako no tenía idea de cómo iba a competir contra esta bestia. Sin embargo, podría darse por vencido. Si me rindo, los tres perderemos la vida hoy. Y no seré el responsable de sus muertes prematuras sin darlo todo, créeme. Mako gritó en voz alta con frustración mientras levantaba las manos hacia adelante y activaba su aura para lanzar la mayor cantidad posible hacia la bestia. Sin embargo, cuando Mako había levantado las manos para liberar la mayor cantidad de aura posible de sus manos estaban en medio de la transición entre ellas. Mako había levantado sus manos hacia adelante y había dirigido su aura para que se liberara por completo sin reservas, pero tanto su aura de rayo como su aura de fuego se activaron exactamente al mismo tiempo. En una fracción de segundo, las llamas naranjas y los relámpagos amarillos se moldearon juntos y, como resultado, una luz verde comenzó a emanar de las manos de Mako. Sin siquiera abordar el hecho de que sus manos brillaban de color verde, Mako solo ordenó que su aura se liberara y chocara de frente con la bestia que estaba casi sobre él. Un rayo de luz verde brotó de sus manos en línea recta mientras avanzaba a gran velocidad e instantáneamente chocó contra el cuerpo del Terra Beetle King. Auge.
El rayo verde era tan fuerte que pudo empujar al rey escarabajo hacia atrás a pesar de que estaba cargando contra él a toda velocidad. El rayo continuó soltándose de la mano de Mako y el rey estaba recibiendo una gran cantidad de daño. Seguía siendo empujado hacia atrás y era completamente incapaz de contrarrestarlo. La capa superior del exoesqueleto del rey escarabajo comenzó a desprenderse cuando el rayo estaba a punto de atravesar un agujero en su cuerpo. Enfrentando un dolor insoportable y una habilidad desconocida, el rey escarabajo no pudo averiguar su próximo movimiento. Si permitía que el rayo continuara golpeándolo, seguramente estaría muerto, por lo que hizo lo que fuera necesario para sobrevivir. Cuando el rey escarabajo fue arrastrado hacia atrás por el rayo, pasó junto a los escarabajos terra regulares en el camino y usó sus largas patas para lanzar dos frente a sí mismo para que hundieran el rayo por un tiempo. Los escarabajos terrestres regulares no tuvieron ninguna posibilidad, ya que fueron rápidamente abrumados por el rayo verde, pero durante el corto periodo de tiempo que esos escarabajos pudieron hacerlo, el rey había cambiado a su habilidad terrestre y volvió a cavar bajo tierra, escapando del rayo por completo. Mako finalmente dejó de soltar el rayo verde de sus manos y, mientras lo hacía, el humo salió de sus manos y su cuerpo se sintió muy fatigado. No tenía idea de lo que acababa de suceder y lo que le estaba sucediendo, pero después de esa repentina sensación de fatiga, Mako ahora comenzó a sentirse más fuerte que nunca. La misma sensación de enfriamiento estaba inundando todo su cuerpo a medida que su poder crecía. Mako abrió rápidamente la interfaz del sistema para ver qué le había sucedido mientras el rey escarabajo aún se estaba recuperando del ataque inicial. Ding. El usuario ha logrado resonancia entre la habilidad fuego y rayo. Felicitaciones. Has obtenido la habilidad de manipulación de energía. Habilidad. Manipulación de energía, nivel 1 y una habilidad avanzada que combina las auras del elemento fuego y el elemento rayo para proporcionar al usuario el poder de manipular la energía. Tanto el fuego como el relámpago están en el núcleo, dos tipos diferentes de energías. Al superponer esa comprensión de cómo manipular la energía, el usuario ha obtenido una comprensión básica de cómo manipular todos los tipos de energía en general. En esta etapa, el usuario solo puede manipular las partículas cargadas a su alrededor y manipularlas en cualquier cosa que desee. Advertencia. La habilidad de manipulación de energía es bastante rara y difícil de lograr, ya que es el resultado de la resonancia de las dos habilidades preelementales más difíciles. El usuario enfrentará una gran dificultad al nivelar esta habilidad, ya que tiene una curva de aprendizaje increíblemente empinada. Percepción más 20. Resistencia más 10. Ding. Misión oculta completada. Obtén tu primera habilidad nueva resonando dos habilidades aprendidas previamente. Recompensa. Más 50,000 exp. Habilidad resonada aleatoria. Elegir habilidad aleatoria. Nueva habilidad aprendida. Corriente de energía y Etier, flujo de energía y nivel 1. Un ataque básico derivado del árbol de habilidades de manipulación de energía, que permite al usuario disparar un rayo de energía concentrada hacia el objetivo previsto. Es un movimiento en el que, primero, el usuario activa el aura de la habilidad y hace que las partículas de energía comiencen a concentrarse en la palma de sus manos. Esto se hace muy rápidamente y una vez que el usuario está listo, puede disparar la energía concentrada en una dirección específica con gran precisión, creando así un haz de energía. El ataque produce un flujo continuo de energía y aumentará la cantidad de daño que hace cada segundo que la habilidad esté activa, pero el costo de ejecutar la habilidad también aumentará. Ataque. Base 75. Costo inicial. 100 de energía por segundo. Incremento en el ataque. 2 por segundo. Incremento en el costo. 25 de energía por segundo. Requisitos. 40 de fortaleza. Ding. Un logro asombroso. El usuario ha obtenido una habilidad rara a través de la resonancia. Recompensas. Más 100,000 exp. Mako estaba completamente abrumado por la gran cantidad de indicaciones, pero rápidamente escaneó y el brillo en sus ojos lo dijo todo. Mako había estado tratando de hacer resonar sus habilidades juntas, pero siempre sintió que estaba atrapado en algún lugar y que no había forma de avanzar. Sin embargo, cuando Mako más lo necesitaba, sus habilidades habían resonado espontáneamente y le habían dado una rara habilidad y una habilidad para ello también. La habilidad no era algo que Mako esperara, ya que nunca pensó que sus dos habilidades eran de hecho diferentes formas de energía. Sin embargo, no se quejaba en absoluto, ya que a pesar de que había una advertencia en la descripción, Mako quería tener la sensación de esta nueva habilidad y hacer todo lo posible para evolucionarla aún más. La resonancia también había completado una misión oculta que ayudó a Mako a obtener una habilidad para la habilidad también.
Mako había usado inconscientemente esa habilidad cuando resonó por primera vez para empujar al rey escarabajo Terra hacia atrás. Al leer la descripción de la habilidad, Mako entendió por qué se sentía fatigado después de cancelar la habilidad. El daño de la corriente de energía aumentó con el tiempo, pero el costo de mantener esa corriente también aumentó, ya que para cuando el rey escarabajo había maniobrado alrededor del rayo, el daño realmente se había acumulado y el costo de su reserva de energía estaba a punto de agotarse. Por último, también recibió un logro increíble por resonar y lo acercó un paso más a obtener esas jugosas recompensas. Después de que Mako se dio cuenta de todo, rápidamente cerró la interfaz del sistema y trató de sentir si el rey escarabajo todavía estaba dando vueltas. La habilidad de manipulación de energía había aumentado bastante la percepción de Mako, ya que ahora estaba al mismo nivel que todos sus otros atributos. Parecía que el rey escarabajo se había retirado para siempre, ya que Mako no podía sentir ninguna bestia o movimiento en las cercanías. Agradeció a sus estrellas de la suerte internamente, ya que estaba casi sin energía, e incluso si el rey escarabajo apareciera, ya no podría luchar contra él. Después de asegurarse de que estaban a salvo, Mako corrió rápidamente hacia los cuerpos colapsados de Bill y Leon. Sus cuerpos estaban carbonizados y todavía no se movían. Presionó su oreja contra el pecho de Leon para escuchar los latidos del corazón. Golpe, golpe. Mako no podía creerlo, pero definitivamente podía escuchar un débil latido del corazón. Rápidamente revisó a Bill también y, efectivamente, también tenía un débil latido del corazón. Sus dos amigos todavía estaban vivos, pero no fuera de peligro de ninguna manera. Todavía apenas respiraban y no parecía que se despertarían pronto. Cadete. Muévete rápido. No tenemos mucho tiempo. Una voz resonó desde la espalda de Mako. Mako rápidamente se dio la vuelta con los ojos llorosos y una vez más fue recibido por el mismo oficial que antes, Eric Wellerman. A esta hora. Sin embargo, Mako se recompuso rápidamente y dirigió la situación al oficial de patrulla sobre sus dos amigos. Señor, han sido alcanzados por un ataque de rayos muy poderoso. El ataque les ha carbonizado la piel, pero todavía tienen un débil latido del corazón y apenas respiran. Dijo Mako. No durarán mucho. Respondió el oficial Eric. El propio corazón de Mako dio un vuelco cuando el oficial Eric dijo esas palabras. Las lágrimas instantáneamente comenzaron a formarse en los ojos de Mako una vez más a pesar de que se esforzó tanto por detenerlas. Sin embargo, antes de que Mako pudiera tener un colapso mental completo, el siguiente conjunto de palabras del oficial le dio algo de esperanza. No podemos intervenir con el cadete hasta que no quede esperanza para ellos y tengan que ser retirados de la prueba, pero aún puedes salvarlos. Declaró el oficial. Mako rápidamente se secó las lágrimas mientras preguntaba con voz desesperada. ¿Cómo? El instructor explicó lo que Mako tenía que hacer en 30 segundos y la expresión de Mako pasó de triste a conmocionada y asustada. No podía creer lo que el oficial estaba sugiriendo hacer, pero realmente no tenía otra opción ni tiempo para discutir y elaborar un plan mejor. A regañadientes, Mako buscó su espada de combate y la desinfectó disparándola con calor usando su habilidad de fuego. Una vez que estuvo caliente y desinfectado, el oficial Eric le indicó a Mako que comenzara con la primera incisión. Mako tuvo que realizar una cirugía de emergencia en sus únicos dos amigos en el lugar para salvar sus vidas. El oficial Eric le había dicho que el ataque del rayo probablemente había causado mucho daño a su sistema nervioso y órganos internos, pero que podían recuperarse fácilmente con píldoras curativas. El problema era la carbonización de su piel. Todo su pecho estaba ennegrecido y se había endurecido bastante. Esto hizo que sus pulmones no pudieran expandirse adecuadamente, lo que provocó que no se bombeara suficiente oxígeno a su sistema, al igual que el exceso de dióxido de carbono, que también se mezclaba con el torrente sanguíneo y era venenoso para el cuerpo humano. El oficial Eric le indicó a Mako que hiciera cortes precisos en el cuerpo carbonizado de Bill y Leon para que sus pieles pudieran expandirse una vez más y recuperar su respiración. Mako sostuvo la espada caliente junto al pecho de Leon mientras el oficial Eric lo supervisaba. Estaba asustado pero decidido a salvar la vida de sus amigos y haría cualquier cosa para lograrlo, incluso si eso significaba realizar una cirugía de emergencia sin ninguna experiencia previa. Mako perforó con cuidado y suavidad la capa superior de la piel carbonizada de León e insertó su cuchillo con gran precisión, asegurándose de alcanzar la profundidad adecuada y no cortar demasiado profundo. Con manos firmes, Mako hizo una cuidadosa incisión en el pecho de León, justo debajo de su caja torácica.
Peló con cuidado las capas de piel y músculo según las instrucciones del oficial Eric hasta que llegó al final del tejido quemado que rodeaba los pulmones de León. La sangre había comenzado a chorrear por todas partes y Mako tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad solo para asegurarse de que no se desmayara ni tuviera arcadas. Después de respirar profundamente, Mako comenzó a retirar con cuidado el tejido dañado, trabajando rápidamente para asegurarse de que no causara más daño. Sintió que el pecho de León subía y bajaba mientras trabajaba, y supo que estaba progresando. El oficial Eric fue un excelente guía que narró todo el procedimiento y siguió alentando a Mako mientras operaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mako logró eliminar suficiente tejido dañado para que los pulmones de León pudieran volver a inflarse. Tan pronto como hubo retirado ese último trozo de tejido quemado, fue como si un globo se llenara repentinamente de aire. El pecho de León se hinchó mientras respiraba profundamente por primera vez desde que fue alcanzado por ese rayo. Una vez más, siguiendo las instrucciones del oficial Eric al pie de la letra, cerró cuidadosamente la incisión con puntos de sutura y aplicó un vendaje limpio en el pecho de León que se incluyó en el botiquín de primeros auxilios que se les proporcionó. León todavía estaba en estado crítico, pero al menos estaba fuera de peligro inmediato. Mako se derrumbó en el suelo después de haber salvado con éxito la vida de León. A pesar de que todo el procedimiento solo tomó un par de minutos, Mako estaba extremadamente exhausto. El oficial Eric estaba más que impresionado con la habilidad y coordinación de Mako para realizar un procedimiento médico peligroso sin ninguna práctica previa. Fue casi impactante verlo ejecutar las instrucciones que le proporcionó con tanta exactitud y precisión. Sin embargo, no hubo tiempo para celebrar ya que Bill apenas respiraba y también necesitaba una cirugía de emergencia. El oficial Eric le indicó a Mako que desinfectara rápidamente el área una vez más, así como que limpiara la sangre de él y su espada antes de abordar a Bill. No era necesario que hubiera sangre ni suciedad cerca del operador y sus herramientas, ya que puede ser una fuente de contaminación que empeorará la situación. Mako usó a Dash para correr rápidamente de regreso a la cabaña de la barrera ahora destruida y sacó la caja de botín que usaban para almacenar agua. Bill lo había vuelto a llenar cuando estaba cuidando a los niños después de su duelo y todavía le quedaba mucha agua. Usando el agua, Mako lavó rápidamente su espada, así como sus brazos y cara para asegurarse de que no quedara ninguna fuente de contaminación que pudiera dañar a Bill. Después de eso, Mako volvió a calentar su espada una vez más antes de intentar realizar el mismo procedimiento en Bill. Esta vez, el oficial Eric ni siquiera tuvo que decir mucho mientras Mako realizaba la incisión sin problemas y con cuidado comenzó a cortar y exponer el tejido quemado. Con cuidado comenzó a quitar la piel quemada una vez más y de manera similar a antes, tan pronto como Mako eliminó suficiente tejido quemado para que los pulmones de Bill pudieran volver a inflarse libremente. Se inflaron como un globo y Bill respiró hondo. Una vez que Bill también fue vendado y fuera de peligro inmediato, Mako finalmente pudo tomar un respiro y relajarse, ya que esto era lo más estresante que había hecho. Su presión arterial estaba por las nubes y podía sentir que su corazón intentaba liberarse de la caja torácica interior. El oficial Eric se quedó sin palabras después de lo que acababa de presenciar. El cadete frente a él acababa de ejecutar un procedimiento médico sin problemas después de escuchar las instrucciones sobre cómo hacerlo una vez. Esto era algo que solo los profesionales médicos serían capaces de hacer, ya que lo habían hecho cientos de veces. Lo que Eric e incluso Mako no sabían era que esta no era su propia habilidad y talento. Mako activó inconscientemente la habilidad de aprendizaje instantáneo mientras aprendía a realizar la cirugía por el oficial Eric. Una vez que aprendió completamente cómo funcionaba el procedimiento, la próxima vez que Mako intentó la cirugía, fue algo natural para él, ya que los movimientos eran naturales para él. El propio Mako ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de hacer, pero el oficial y los oficiales que observaban desde el cuartel general militar habían perdido la cabeza por completo, ya que no podían creer lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. La resonancia de las dos habilidades más difíciles para crear una habilidad rara ya es lo suficientemente loca, pero este cadete parece tener mucho más reservado, ya que tiene una gran memoria, buena precisión y habilidad de lucha, así como una profunda lealtad hacia sus amigos. El oficial Eric dedujo mientras observaba a Mako llevar a León y Bill a una de las esquinas de la cueva y colocarlos contra la pared para que sus cuerpos débiles pudieran tener algo de apoyo. Una vez que sus dos amigos fueron atendidos, Mako se volvió hacia el oficial y esperó cualquier otra cosa que tuviera que decir. El oficial Eric primero le dio a Mako un sólido apretón de manos que demostró que se había ganado su respeto, que fue seguido por elogios.
Mako estaba encantado de ver que el oficial estaba impresionado, pero sabía que también tenía algo importante que decir, de lo contrario, se habría quedado una vez que Bill y Leon estuvieran fuera de peligro. Justo en el momento justo, la expresión del oficial Eric cambió un poco a medida que adoptaba una expresión más seria y profesional. El oficial Eric comenzó diciéndole a Mako que Bill y Leon aún no estaban fuera de peligro. Todavía estaban en un estado crítico y cualquier movimiento repentino o estiramiento podría hacer que sus puntos se rasgaran y los hicieran sangrar y morir. Después de abordar su primera preocupación, el oficial Eric siguió señalando hacia el gran agujero a través del cual los escarabajos Terra los habían atacado. No estoy seguro exactamente cuándo, pero estoy seguro de que una vez que su rey se recupere, contraatacarán una vez más y esta vez traerán una fuerza aún mayor. Así que debes recoger todas tus cosas y salir de esta cueva lo antes posible. Dijo el oficial Eric. Mako no era completamente ajeno al hecho de que los escarabajos Terra atacarían nuevamente, pero pensó que considerando el daño que él y los chicos le habían hecho, le tomaría al menos un par de días sanar por completo, pero el oficial Eric desbarató por completo esa suposición. Le explicó a Mako que los escarabajos Terra eran una de las clases de bestias que evolucionan consumiendo los cristales de su propia especie. Sin embargo, también pueden comer esos cristales para recuperar la salud y curar rápidamente las heridas. En este momento, el Terra de Edlekin habría regresado a su nido y habría comenzado un frenesí de alimentación para recuperar toda la salud que perdió. Solo tomaría un par de horas recuperarse por completo y lanzar otro asalto. El oficial Eric también le indicó a Mako que darle a Bill y Leon 2 píldoras curativas de alto nivel cada uno debería ser suficiente para que sanaran todo su daño y comenzaran lentamente a recuperar el tejido que habían perdido. Con eso, el oficial Eric le deseó buena suerte a Mako y desapareció rápidamente de la cueva, dejando a Mako solo con sus amigos. Todavía había mucho que hacer ya que Mako no podía permitirse el lujo de descansar, ya que por lo que sabía, el rey escarabajo podría lanzar un ataque en la próxima hora. Mako rápidamente recogió todas sus cosas y puso todos los artículos en sus mochilas. Mako ya lo pasó mal cuando tuvo que cargar 2 bolsas y Bill en la espalda cuando fue envenenado, pero ahora tenía que cargar 3 bolsas y 2 personas y esta vez las personas estaban en estado crítico tanto que no pudieron sobrevivir a ningún movimiento brusco. Mako se paró sobre los cuerpos en reposo de Bill y Leon mientras pensaba en una forma de moverlos a ambos al mismo tiempo. Tendría que moverlos uno a la vez, lo que sería tedioso y agotador, ya que mientras mueve uno, el otro quedará desprotegido y le tomaría el doble de viajes, además de que ni siquiera sabía a dónde irían. El plan original de Mako no era factible ahora, ya que era imposible hacer ese viaje de un día mientras sus amigos estaban heridos. Simplemente no podemos tomar un descanso desde que aterrizamos en esta isla, ¿eh? Mako ridiculizó el hecho de que desde que aterrizaron en esta isla, uno de ellos ha resultado herido o noqueado. Parecía que la naturaleza estaba realmente en contra de que los 3 chicos estuvieran juntos durante algún tiempo sin que una amenaza se cerniera sobre sus cabezas. Pitido. Mako todavía estaba tratando de pensar en una manera de salir de la cueva de manera segura cuando escuchó un pitido en su bolsillo. Alguien o algo acababa de activar la trampa láser en la entrada de la cueva y se podían escuchar los sonidos de pasos mientras lo que fuera, entraba. Mako rápidamente tomó una postura ya que no sabía si se trataba de un cadete o una bestia, pero fuera lo que fuera, no podía tener buenas intenciones, por lo que Mako activó su habilidad de fuego listo para enfrentar cualquier cosa y defender a sus amigos heridos. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. I am